Bienvenidos a Invertir en Bolsas Fácil. En este vídeo tenemos un análisis fundamental y técnico de la empresa española Telefónica del sector de las telecomunicaciones. Empezaremos con un resumen de 2019 con las pérdidas y ganancias, balance y flujo de caja. Durante dicho periodo, la empresa obtuvo unas ventas de 48.422 millones, un margen bruto de explotación de 15.119 millones de euros, un margen de explotación de 4.537 millones, un resultado antes de impuestos de 2.718 millones y un resultado neto de 1.664 millones de euros, donde la parte atribuida a la sociedad dominante fue de 1.142 millones. Los resultados netos obtenidos durante el año 2018 y 2017 fueron de 3.950 y de 3.378 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa baja la rentabilidad de la empresa respecto a años anteriores. En el balance, la empresa tiene un activo no corriente de 94.549 millones y un pasivo no corriente de 63.236 millones de euros. El activo corriente es de 24.328 millones y el pasivo corriente 30.191 millones, que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, nos daría un fondo de maniobra negativo. Finalmente, el patrimonio neto sería de 25.450 millones, donde la parte atribuida a la sociedad dominante sería de 17.181 millones. A modo de conclusión, es decir, que la empresa a corto plazo necesita emitir deuda para poder pagar los vencimientos de deuda. También hay que destacar que la competencia también tiene fondo de maniobra negativo y a largo plazo la empresa es solvente, pero la deuda financiera puede jugar en su contra. En el flujo de caja, la empresa tiene un flujo de caja de explotación positivo de 15.022 millones de euros. Un flujo de caja de inversión negativo en 5.641 millones y un flujo de caja de financiación negativo en 9.021 millones de euros. El incremento de efectivo ante el periodo fue positivo en 350 millones y el efectivo al final del ejercicio fue de 6.042 millones. A modo de conclusión, es decir, que la empresa tiene un flujo de caja de explotación positivo y sostenible. Y también destaca que la empresa realiza constantemente refinanciaciones de deuda, ya que sin ella la caja al final del periodo sería cada vez más baja hasta poder ocasionar problemas graves de liquidez. Seguimos con análisis de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2020. Vemos que la empresa ingresó un total de más de 22.000 millones de euros, sumado las ventas y otros ingresos, que restado los costes de las ventas y operativos, obtenemos un margen de explotación positivo de 2.124 millones de euros. Seguimos y restamos el resultado financiero, tendremos un beneficio antes de impuestos positivo de 1.380 millones de euros. Finalmente, le restamos el impuesto sobre beneficios, obtendremos un beneficio neto de 960 millones de euros. La parte atribuida a la sociedad dominante fue de 831 millones. A modo de conclusión, es decir, que la empresa se ha visto afectada de manera importante por el virus del COVID. Después de ver que la empresa ganó 960 millones durante el periodo, se le realizan unos ajustes de valor que pueden modificar de manera muy importante dicho resultado. En este caso, el resultado final sería negativo en 4.619 millones de euros, que este es el resultado que se aplica en el balance. La parte atribuida a la sociedad dominante es negativa en 3.490 millones de euros. A continuación, hasta el análisis del balance, vemos que el activo no corriente sumaría un total de 75.913 millones, el pasivo no corriente en total de 61.845 millones, el activo corriente en total de 34.487 millones y el pasivo corriente en total de 29.054, que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente nos daría un fondo de maniobra positivo. Finalmente, el patrimonio neto sumaría un total de 19.501, de la parte atribuida a sociedad dominante sería de 12.687 millones. A modo de conclusión, puedes decir que la empresa a corto plazo no tendría problemas de liquidez, que tiene un fondo de maniobra positivo
y a largo plazo la empresa sería solvente, pero la deuda financiera seguiría siendo un problema. Vamos a analizar el flujo de caja. Vemos que el flujo de caja de las explotación es positivo en 5.288 millones. El flujo de caja de actividades de inversión es negativo en 2.032 millones. Esto hace que el free cash flow de la empresa sea positivo. El flujo de caja de actividades de financiación es negativo en 2.014 millones. El incremento de la caja de periodo es de 773 millones y la caja final de periodo es de 6.815 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa tiene un flujo de caja de actividades de explotación positivo y sostenible. Además, la empresa no puede dejar de emitir nueva deuda para pagar los vencimientos de la deuda, ya que si no lo hiciera, la disminución de la caja sería muy importante. Y de hecho, si no lo hiciera nunca, la caja podría desaparecer en muy pocos años. La competencia telefónica también es muy importante y numerosa. En los servicios, por ejemplo, de Internet, fibra móvil, llamadas, encontramos, por ejemplo, MásMóvil, Yastel, Orange, Vodafone, WhatsApp. En este rango de servicios, el precio es muy importante y va a la baja, y por lo tanto también sus márgenes. En los servicios de IoT, ciberseguridad, cloud, big data, etc., tiene una importante competencia como son Google, Amazon Web Services, etc. De hecho, con Google tiene acuerdos comerciales. Y después, en la rama de streaming, Movistar Plus, tiene competencia como Netflix, HBO, etc. A modo de conclusión, pues decir que la empresa ofrece muchos servicios donde hay nula o casi nula diferenciación con su competencia, por lo que los precios van a la baja y también sus márgenes. Lo más importante es que la empresa encuentre servicios donde tenga un mayor margen y así mejorar su rentabilidad y por ende sus beneficios. Seguimos con el análisis técnico de Telefónica. Vemos que está realizando más de 3,44 euros por acción. Se encuentra en zona de mínimos históricos. Capitaliza más de 17.000 millones y tiene un PER de 30.75 veces. A continuación vamos a hacer análisis gráficamente del indicador RSI para ver si está sobrecomprada o sobrevendida la acción. A nivel semanal tiene un RSI de 31.29 y a nivel mensual tiene un RSI de 23.29. Si tenemos en cuenta que a niveles inferiores a 30 se considera sobrevendida, a nivel mensual sí estaría sobrevendida y a nivel semanal estaría próxima a estar sobrevendida. A modo de conclusión final, pues decir que la empresa a nivel fundamental tiene una deuda financiera bruta muy alta y puede ser un lastre muy importante para su futuro. Además, si quiere ser competitiva en un futuro, deberá reducirla de manera muy importante. A nivel técnico, la empresa se encuentra bastante sobrevendida, por lo que puede ser interesante a corto plazo su compra, pero a largo plazo el que manda es el fundamental y la deuda decidirá su futuro.